Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches, qué bueno vernos nuevamente en este programa que se llama Café Internacional, el programa que busca darle una vuelta al mundo en un cafecito. Voy a saludar a mis compañeras el día de hoy. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, muy bien. La verdad, la vida me sonríe. Una semanita intensa. Como siempre. No sería esto claro, una vida millennial si no fuese así. ¿Qué tal, Florencia? ¿Vos cómo estás? Qué bueno volverte a tener. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Un poco, sí. No, la vemos mucho más suelta, la vemos mucho más suelta. Sí, no, acá entre luces, cámara, esto no es joda lo que estamos haciendo en este programa. También le voy a mandar un saludo muy grande a todo el equipo técnico, a Sebastián, a Sofía, a Hernán, que nos acompañan en todos los programas, haciendo la edición de los videos, ayudándonos con los zócalos y bueno, haciendo también todo esto posible. Y un saludo muy grande a Natalia, que la tenemos rindiendo, profesionalizándose. Estamos seguros que va a rendir muy, muy bien. Le mandamos éxitos desde acá. Y a Victoria Thompson, nuestra productora, que nos ayuda siempre a ordenar el programa, a conseguir los invitados y a trabajar desde una visión más editorial. Bueno, antes de un mix que tenemos bastante completo y complejo, me gustaría decirles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional y en Facebook, Café Internacional CEIEP, porque este es el programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. A todos los chicos y las chicas del CEIEP también le mandamos un beso muy, muy grande. Bueno, señoras, ahora sí, vamos con todo. Bueno, damos comienzo al mix. Vamos a abrir, con lo que fue la gran bomba de esta semana, que si bien teníamos alguna información de dando vueltas, se confirmó la firma del Tratado de Asociación Regional Económica Integral. Bien. Que reúne a los países del ASEAN más 5 socios regionales. Que estos 5 socios no son nada más y nada menos que China, Japón, Corea del Sur. Tenemos también a Australia y a Nueva Zelanda. Bien. Particularidades, este tratado de libre comercio se firmó el lunes con la finalización de lo que fue la reunión, la cumbre del ASEAN, que tuvo como, si bien fue virtual, como representante o como sede al país de Vietnam. Se llegó a la firma conjunta de lo que va a ser el tratado o el megatratado más importante de la historia en lo que hace a libre comercio y liberalización de aranceles. Un dato interesante, este tratado abarca casi 1/3 de la población a nivel mundial y el 27% del PBI. Nada, un vuelto. Sí, bien. Sí. Exactamente, y también un 28% del comercio a nivel mundial estamos hablando. Claro. Si bien, se movió el eje. El eje del comercio se movió para Asia. Sí. Exactamente. Si bien, estas negociaciones se vienen dando en el marco del ASEAN desde el 2012, en la cumbre de lo que fue en su momento Camboya, con una especie, digamos, de competencia al Trans-Pacific Partnership de ese momento, que también podemos recordar, y nos metemos por ahí un poquito en lo que fueron los distintos ítems a tratar dentro de la negociación, venía a plantear una liberalización más o menos en un promedio de 15 a 20 años. Cosa que copia el tratado del ASEAN y que a su vez lo que viene, digamos, a regular, además de aranceles al interior, son todo lo que hace a inversiones, materia de e-commerce, que tiene mucho que ver, digamos, con esta nueva... Sí, los nuevos tratados. Electrónico. Exactamente. Sí. Y por otro lado, lo que hace a propiedad intelectual, que si bien fue muy criticado porque no hubo
como por ejemplo el tratado del NAFTA y demás, tienen cláusulas muy estrictas con respecto a eso, se vio una especie, digamos, de ambigüedades en lo que hace a patentes. Y bien demás. asiático. Sí. Exactamente. En la manera de negociar y de todo. También se va a tratar el tema de las telecomunicaciones y de servicios financieros y profesionales. Ya está. Exactamente. Suerte al resto del mundo. Bueno, y también hay un pequeño apartado que trata sobre lo que es la contratación pública, que no es menor, teniendo en cuenta de que también se plantea este tratado en el marco de una pandemia y que lo que busca también como tercer pata, liberalización, regulación, es la reconstrucción económica Claro, el post-COVID. post-pandemia. Entonces, bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay dos principios que rigen el tratado, que por un lado es el de ser un tratado abierto y el otro es ser un tratado inclusivo. Entonces, por lo tanto, se dejó abierta la posibilidad de que ingresen más socios, no está solamente pensado para el sudeste asiático y los grandes países de Asia, sino que se buscaría la inserción de otras grandes economías, ¿no? Bueno, yo ahí tengo dos preguntas. La primera, Bien. ¿qué cachorrito se le escapó a Estados Unidos? Se le escapó, lo dejó escapar, le dejó ahí medio la puerta abierta. Y lo segundo es en esto que vos decís de que sea abierto, creo que ahí le están haciendo un guiñito a Modi. Exactamente. Bueno, Que estaba ahí. Dos temas muy complicados, en realidad. Por un lado, en su momento se había planteado la posibilidad de que Estados Unidos estuviera, la cual, con la asunción de Trump y demás, se dio totalmente, se vio descartada, digamos, la posibilidad. Y Biden, el lunes, después de conocer esa noticia, dijo que él es consciente de que hay que volverse a insertar en la economía mundial. Lo que sí no dijo si iba a ser por el canal de la OMC o por el canal de un acuerdo económico bilateral o multilateral. Bien, entonces, bueno, si bien Biden, estamos dentro de su plataforma económica, que no fue por ahí la más la más fuerte o la más clara, aparte también hay mucha fricción con el tema sindicatos, que fueron muchos de los que les dieron su apoyo en su momento. Hizo referencia al multilateralismo, ya que estos acuerdos económicos siguen estando. Yo tengo una pregunta, no sé si por ahí lo tienen ahí en la mente, pero Sí. ¿dice algo o conocen algo sobre si hay puntos de medio ambiente? Porque ese era un eje muy fuerte de la política de Biden. Justamente fueron las dos deudas Claro. que el gran tratado planteó. Por un lado, los derechos laborales y por otro lado, los ambientales. No hay articulado en esas dos materias. Y dentro de la otra pregunta que me has hecho, Victoria, sobre la India se retira en el 2015 del debate y la posible firma del tratado. ¿Por qué? Porque veía peligrar fuertemente sus productos internos con la baja de los aranceles. Entonces, temía un desmantelamiento interno, si bien se aclaró en la hora de la firma que seguía vigente la negociación con India para que en algún momento se incluyera al gran grupo. Eso no se va a definir y tenemos primero la ratificación, que va a llevar un tiempito, pero se planea que el año que viene ya pueda llegar a estar entrando en vigor. Exactamente. ¿Con qué más seguimos? Bueno, por otro lado nos venimos ya más a América Latina, nos venimos a Argentina y nos centramos en lo que está haciendo o lo que se está desarrollando en Buenos Aires, que es la llegada de la segunda gran misión del Fondo Monetario de la Argentina, donde, bueno, en sí viene con toda una serie de traspiés. Tuvimos el enviado venezolano con un positivo a COVID, el aislamiento también por haber estado reunidos en pequeñas cumbres que se hicieron con Massa, con Sergio Massa y con Martín Guzmán, pero que bueno, viene a plantear un poquito cómo se va a ir desarrollando la agenda de negociaciones también. Tal cual. La idea es que a fines de este año, a principios del 2021, ya tengamos pactada toda la renegociación y todas las cláusulas, digamos, en de pago. un mes que siempre es difícil para la Argentina, como diciembre. Así que jodido para... Ese es, digamos, el anuncio oficial. Se cree que con suerte va a ser fines del año que viene. Claro. Pero bueno, en teoría el 2024 se cerraría empezaría lo que es el pago y se finalizaría con la mora y demás. La situación está complicada en tanto y en cuanto hay también una serie de requisitos que son bastante, para los argentinos, bastante conocidos, como es la reducción del déficit fiscal y el famoso ajuste, donde lo que se está pidiendo, y se está viendo también, que se promediaría el cierre del 2020 con un 5% de déficit sobre el PBI argentino. Más que nada por todo lo que fue también la asistencia que se dio por parte del gobierno en los meses más duros de la pandemia. Entonces, bueno,
tuvo también un encontronazo dentro de lo que fue la carta, digamos, del oficialismo, donde se plantea que... El tema de Sí. que se bajen los intereses, que no Argentina no va a aceptar ajustes o condicionalidades, que la deuda, que no haya pagos hasta el 2025, se pedía en esa carta, cuando en realidad lo que se estaba tratando de negociar en este programa de facilidades extendidas, que se le dicen, es un periodo de gracia de 4 años para pagar en 12 cuotas semestrales. En 1 hora 12. En 1 hora 12. No, igual lo que a mí siempre me llama la atención y que justamente con nuestro invitado de hoy también vamos a charlar un poco, que hay veces que uno le es difícil entender hacia el interior del oficialismo cuáles son las lógicas que se están trabajando, porque en el medio de una negociación, una carta de este estilo es claramente, claramente de consumo interno, nosotros que estamos entre lo externo y lo interno. Es de consumo interno, como para decir, tranquilo, muchachos, no pasa nada, mientras tenía el FMI haciendo cuarentena en casa. Exactamente. Pero bueno, veremos. También Martín Guzmán había enviado al Congreso un proyecto de ley con acuerdos futuros que se podría llegar a hacer con el FMI para buscar como consenso. Claro. En la búsqueda de consenso. Y decimos no ajuste, pero yo lo que leí en los medios, y no sé si se ha concretado o no, pero que el cuarto IFE no se va a pagar. Entonces, bueno. También el tema de las jubilaciones. Exactamente. Bueno, y ahí el otro punto de estas reuniones que se están llevando a cabo con las organizaciones, con los organismos internos, como la FIP, la Unión Financiera, y a su vez también otra de las críticas que tiene el Fondo Monetario con el desempeño económico es el gran nivel, digamos, de emisión que hubo en estos últimos meses. Y bueno, no viene sencilla la cosa, pero en teoría tendría que haber un acuerdo, como dijimos, mediados del año que viene. Vamos a esperar un buen augurio a mediados del año que viene. Bien. Así que bueno, eso para cerrar el panorama argentino, y ahora nos vamos al país vecino Bolivia, donde en el marco, digamos, de volver a conformar sus ministerios y volver a reacomodar el tablero político, Arce nombró a las cúpulas militares. Si bien el gran nombre que nos suena es Jaime Zavala, que es... comandante de las fuerzas. Sí, que tuvo una carrera en realidad en la parte de aviación y en las fuerzas aéreas, se ha destacado por ser un perfil mucho más blando y que viene a romper con toda una tradición heredada castrense fuerte del gobierno de Yanin Áñez. Tenemos que recordar también que uno de los principales objetivos dentro de lo que fue el discurso de Asunción de Arce fue justamente la reconstrucción de la democracia que se vio vulnerada desde el año pasado con la salida de Evo Morales y demás, y donde también se plantea la posibilidad de ir a juicios con estas fuerzas y con las grandes cabezas del gobierno que fue en su momento el de Áñez. Sí, dicho sea de paso, ya se pidió la detención de Murillo, que bueno, como sabemos, se supone que se fue en un avión a Mato Grosso, San Pablo, Panamá. Muchas escalas. Sí, pobre, la verdad no le pagaron un vuelo directo. Ahí le dijeron, mira muchacho, ahora hay que hacer escala, ya tenemos otro presupuesto, pero bueno, sí es cierto que... se viene un momento de revisión, y sin querer uno fomentar la judicialización de la política, hay cosas y hechos y graves procesos de represión que sucedieron que van a necesitar tener algún tal cual, exactamente. Así que bueno, y sí, lo que está en Bolivia es lo que se viene. Sí, y bueno, y esto va a abrir claramente una reconstrucción al interior tanto del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, que va, básicamente la idea es revestirla, digamos, de ese carácter democrático que estuvo en cuestionamiento en los últimos meses. Y buscar la confianza de los ciudadanos también. Exactamente. Se habían perdido luego de lo que pasó en 2019. Y sí, tal cual. Sí, exactamente. Así que bueno. Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicas, por sus aportes, por sus comentarios. Creo que Asia la está pasando un poco mejor que nosotros, pero bueno, veremos cómo sigue en los próximos meses todos estos puntos. Nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad.
vamos a contar. Volvemos a este segundo bloque de Café Internacional y estamos ya en línea con un invitado de lujo para nosotras, Mario Riorda. Mario es licenciado en Ciencia Política, es magíster en Política y Gestión Pública, está haciendo su doctorado en Comunicación Social, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones, activista de la comunicación política y más y más. Podríamos decir un montón de cosas de Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, agradecido yo. Un placer. Bueno, Mario, me gustaría empezar hablando un poco de uno de tus últimos libros. Cualquiera tiene un plan hasta que le pegan en la cara, aprender de las crisis. Me gustaría preguntarte, un poco sé que el libro trata de las crisis que recorrieron América Latina en el año 2019. ¿Cuál es tu opinión de estos procesos y cómo pensás que fueron sus derivas? Bueno, no es solo eso. Primera observación, incorpora eso obviamente porque es particularmente mi mirada y algo que trabajo hace tiempo en un ámbito en el que viajo mucho. Además, el libro está escrito con una psicóloga especialista en situaciones de estrés, de desastre, como es Silvia Ventolila, experta en emergencias. Así que, si bien trabaja sobre crisis sociales y políticas, claro, también trabaja sobre crisis muy personales, ¿no? Digo esta aclaración porque no es técnicamente un libro de política, sino que es un libro de política, de comunicación, de medicina, de psicología. Claro, de una perspectiva más amplia. Así es, efectivamente. Respecto a tu pregunta muy particular respecto de América Latina, bueno, hace tiempo que literalmente la región es una especie de olla a presión. Hay un estrés con la democracia, sí, donde la democracia no es que no se cuide, sin embargo hay sectores cada día más considerables que les da lo mismo vivir o no vivir en democracia, y este es un problema que se venía registrando hace larga data por el Latinobarómetro, que mide la opinión pública y la percepción respecto a la democracia en la región. Yo tuve la oportunidad de constatarlo a través de un documental, viajando por 10 países durante 2 años, y la verdad es que siempre venía diciendo, cuidado con tal o cual país. Lamentablemente sucedió lo que terminó sucediendo, claro, incluyendo a Perú en estos días, ¿no? Pero a ello se le suma obviamente una distancia social con niveles de pobreza y de informalidad cada día mayor, y ciertos problemas que tienen 2 décadas que en vez de haber desaparecido se hicieron más grandes y hasta se agregaron otros, ¿no? La inseguridad es el ejemplo más grandote de este nuevo fenómeno que atraviesa transversalmente a todas las sociedades. Así que, digo, es un tiempo muy difícil, donde pareciera ser que aún los modelos de país, Chile era un modelo institucional, incluso de crecimiento, Perú era un modelo donde pareciera ser que la política no funcionaba y se daba el lujo de mantener la estabilidad económica. Y la verdad es que todo se terminó derrumbando, todo, absolutamente todo, y vivimos una época de consensos precarios, pero además con ciertos fenómenos como que gran parte de las movilizaciones las empezaron, las iniciaron y hasta las protagonizaron las juventudes y especialmente los adolescentes, pero también, por ejemplo, fueron un sostén enorme de gran parte de las juventudes, todos los sectores que literalmente son los que defienden la ampliación de derechos, o por lo menos los que reclaman por la diversidad, incluyendo en ellos particularmente a los pueblos originarios. Así que digo, son fenómenos donde las demandas concretas que han constituido los movimientos parece ser que no han sido, no solamente del todo satisfechas, sino a secas, no han sido satisfechas, y se empiezan a manifestar distintos modos este descontento, ¿no? A mí me gustaría, preguntarte un poquito más ya sobre Perú, y hay como un híbrido en Perú entre el rol del Parlamento o del Congreso, un presidencialismo que ya tuvo muchos cambios, lo vimos, que no se puede mantener una figura. ¿Me podrías comentar un poco cómo ves vos el sistema de partidos al interior de Perú, si es que existe como lo imaginamos al sistema de partidos? No, a ver, pensar que Perú tiene un sistema de partidos o querer verlo en realidad es algo imposible, porque no se ve lo que no existe, digamos, ¿no? Perú literalmente nunca tuvo un sistema de partidos estable, lo sumo tuvo un liderazgo fuerte en el periodo de Fujimori. Claro.
con toda la ausencia de democraticidad en muchísimos aspectos, ¿sí? Pero después tiene ciertas particularidades. Su sistema partidario realmente no existe o está destruido, con niveles de bajísima representación partidaria. Ningún oficialismo es reelecto, más allá de la imposibilidad de la reelección de personas. Todos los oficialismos o no terminan o terminan con la opinión pública con su nivel de apoyo en el piso, y además todos los últimos 5 expresidentes presos, incluyendo uno muerto, suicidado, claro, antes de ser capturado, como el caso de Alan García. Una constitución muy difícil de digerir, porque literalmente, para poner el límite al presidencialismo, se constituyó una especie de semiparlamentarismo, en donde el Ejecutivo puede disolver el Congreso, y lo hizo hace unos meses Vizcarra, el expresidente Vizcarra, pero también el Congreso puede dejar vacante el Ejecutivo, y es lo que pasó hace días, ¿sí? En este caso por una denuncia de incapacidad moral y por sospechas o denuncias de corrupción, porque todavía no hay nada concreto. Entonces, esto que era teóricamente instituciones modelos en términos de equilibrio, terminando siendo, yo diría, instituciones de coerción, de un poder por sobre el otro, y los partidos políticos además venden espacios a personas ricas, o bien personas ricas construyen sus propios partidos políticos. Hace poquito, en la gestión pasada, pasó una cosa que era increíble. Ningún presidente de región, lo que sería aquí un gobernador, fue del mismo color político, pertenecía a Partido Nacional, ¿no? Entonces, la imposibilidad de establecer consensos políticos en Perú explica por qué está donde está, ¿no? Entonces, una especie de casta no representativa usurpó, curiosamente, dentro de los márgenes constitucionales el poder, y por eso también Perú, que tiene una particularidad, que es por lejos el país más atípico, más, yo diría, de mayor desafección política, sí, pero además apático, no me salía la palabra. Claro, sí, sin duda. Básicamente rompió la apatía desde la activación juvenil en calles y en redes, ¿no? Entonces, también es interesante que la economía, que venía más o menos estable, se explica porque es puramente extractivista, porque el 70% de la economía es informal, y porque además es también el principal productor de coca del mundo, ¿no? Entonces, hay ciertos, algo así como sostenes o respiradores artificiales de por qué, cuando en otros países cae la economía, en Perú no tanto, ¿no? Pero hoy, a eso, que también cayó, se le suma la demanda de una buena gestión del COVID. Perú es el peor país en términos de resultados de la gestión del COVID, y la verdad es que fue una especie de tormenta perfecta para que se diera lo que se dio la semana pasada. Exactamente. Me gustaría preguntarte, con esto que venías hablando de la Constitución y de las movilizaciones, ¿vos creés posible un escenario similar al chileno en Perú, con la movilización de los jóvenes y una reforma constitucional? A ver, para convocar una reforma constitucional habrá que esperar las campañas electorales, porque ahora simplemente estamos frente a un presidente provisional. Entonces, yo la respuesta la respondería, yo diría, en 2 etapas. 1, me encantaría que sucediese eso, porque realmente hay un montón de cosas que Perú debe resolver, incluyendo, por ejemplo, el perfil productivo del país, claro, incluyendo, por ejemplo, una definición sobre cómo hacer para fortalecer a los partidos políticos, porque los partidos políticos no son toda la democracia, pero claramente una democracia sin partidos se rompe, no existe, no se sostiene, ¿sí? Es como un sachet de leche, se desmorona, se cae. Entonces, digo, sería lo deseable desde mi punto de vista, pero eso no ocurrirá hasta que no se resuelva la elección, y de alguna manera habrá que ver si las campañas electorales recogen el guante para que eso efectivamente se dé. Pero ojalá Perú pudiera rediscutir un proceso que, insisto, fortalezca, le dé cierto equilibrio de verdad a las instituciones, le ponga el límite a los abusos, fortalezca básicamente los sistemas de partidos, y además discuta ciertas cuestiones que han generado procesos muy traumáticos, entre ellos todo lo que tiene que ver con la minería. No nos olvidemos que uno de los rechazos importantes no fue tan solo la toma del poder de Merino, sino quien fue su premier, ¿no? Y su premier fue el ex ministro de Defensa, Alan García, que produjo, o que fue el responsable como ministro de Defensa de el mayor proceso represivo con muchos muertos, precisamente por conflictos mineros. También me gustaría que nos movamos un poquito y que hablemos de lo que
sucedió en Brasil en estos días y que, bueno, todavía muchos municipios quedaron sin definición, pero que tuvieron unas elecciones municipales que no fueron para nada favorables para Bolsonaro y que además también tuvieron un alto porcentaje de abstención. ¿Cómo pensás que va a digerir esto el bolsonarismo? Bueno, la realidad es que el sistema político brasilero es bastante parecido a esta complejidad que refería de Perú. La diferencia es que en algún momento los sistemas de alianza articularon el nivel de dispersión de la oferta electoral o de los partidos políticos con muchísimos regionalismos o localismos muy similares a esto que decía de Perú en el caso brasilero. Entonces, no es que había un partido que garantizaba alianzas, ¿sí? Eso fue, por ejemplo, el modelo de gestión de Lula, claro, donde había ciertos partidos hasta que en un momento el PT, que era el partido que cobijaba y sigue cobijando a Lula, rompe particularmente con el PSDB, que es uno de los partidos, o el partido más fuerte, más sólido, y a partir de eso empieza cierta inestabilidad institucional. Entonces, que dicho sea de paso, tuvo una muy buena elección ahora ese partido. Sí, porque técnicamente es un partido que uno podría ubicar mucho más centrista, ¿sí?, de corte moderado, y quizás hay como 3 lecturas que podrían darse todavía provisoriamente o 4 si querés. El primero es que la dispersión sigue igual de vigente que siempre, y la diversidad electoral de Brasil hace que realmente sea un país en el cual debemos acostumbrarnos a ver vértigo en las decisiones políticas, punto 1. Punto 2, que pareciera ser el triunfo de los partidos moderados, ¿sí? Sí. Mucho más centristas, sin posturas radicales o radicalizadas, ¿sí? Y tercero es que uno de los grandes perdedores fue, de alguna manera, el actual presidente Bolsonaro, independientemente de que hay muchos grupos evangélicos. Tal cual, sí, no esa era mi Bolsonaro. siguiente pregunta. Fuiste justo. Sí, pero digo, hubo algunas explosiones electorales muy focalizadas, ¿no? De partidos que bien podrían ser bolsonaristas, aunque no lo son, Claro. por el perfil con el que ganaron, y por otro lado también fue un proceso muy malo para el PT, ¿no? Como que la derecha bien derecha y la izquierda bien izquierda, ¿no? Tuvieron muy magros resultados electorales. Bueno, me voy para no robarte más tiempo, con una última pregunta. Me gustaría que me cuentes, si es posible, qué significa la palabra crisis para Argentina en este contexto. Bueno, en primer lugar, a mí me encantaría citar a Giovanni Sartori, uno de los máximos politólogos contemporáneos. Solía usar un término para ciertos conceptos y decía que había estiramiento conceptual, Sin ¿no? duda. Cuando un concepto se estira como una especie de chicle y le cabe cualquier significado. Y más que uso hay abuso de su término. Creo que esta es una primera realidad respecto a lo que es crisis, porque todo el mundo cree estar en crisis a cada rato y por cualquier problema, ¿no? Y en realidad, en mi último libro, junto con la psiquiatra Silvia Ventolila, citamos una expresión de Lester Campbell, en su momento el asesor de Tony Blair, cuando él se puso a hacer un listado de crisis y había simplemente tomado 6 grandes crisis en un mes con la letra A. Si esto lo sumaba hasta la Z, no le cabría un cuaderno para darse cuenta de la cantidad de crisis, hasta que dijo, cuidado, me confundí. Esto no son crisis, son problemas, ¿sí? Tal cual. Situaciones problemáticas aparecen todo el día. Crisis, crisis, crisis. Él decía, fue la intervención en Irak, fue Kosovo, fue la manifestación de hidrocarburos y fue en su momento una epidemia asociada, no me acuerdo si era, no me acuerdo, una epidemia británica. Y el resto no, ¿sí? Claro. Y el resto no. Y incluso las 2 primeras fueron derivados del ataque del 11S norteamericano, que fueron realmente megas crisis en términos de riesgo y lo que significaba. Sí, de para la estabilidad paradigma, del país. para Así la es. seguridad, Entonces, yo etcétera. creo que Argentina tiene un estado de crisis crónica desde el punto de vista económico latente, Ujú. ¿sí? Y cada tanto aparecen crisis políticas. Me da la sensación que hoy en términos políticos no hay crisis, simplemente hay tensiones, ¿sí? Ni siquiera llega a la categoría de crisis crónica. La diferencia entre una crisis crónica y aguda es que la aguda es cuando hay que actuar ya y ahora. De alguna manera, Tal cual. el proceso de gestación de lo que en algún artículo llamé el infierno del 2001
fueron literalmente un proceso que se fue gestando, y los últimos 3 meses, y en particular los últimos 21 días de diciembre hasta la caída de la Rúa, fue lo realmente agudo, y antes fue un proceso de gestación muy tranquila, ¿no? Muy tranquila, digo, paulatina. muy paulatina en el formato de bola de nieve. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque Argentina hoy transita, o la estabilidad política se da básicamente por coaliciones, no por partidos. Las coaliciones tienen tensiones internas, algunas muy fuertes y ruidosas, particularmente las que ocupan al oficialismo siempre van a hacer más ruido por reacciones obvias, pero también son exactamente iguales y hasta espectaculares, diría, las tensiones de la oposición. Entonces, eso no significa una crisis. Pudiera decantar potencialmente siempre, sí, pero un estado de tensión o situaciones problemáticas, yo diría, estructurales de los sistemas de partidos no constituyen una crisis. Una crisis es cuando se rompe el sistema de valores, cuando la gente siente que está en una especie de pequeño, personal y subjetivo fin del mundo, claro. que decimos en broma y de modo figurado que es cuando la capacidad de respuesta de una institución literalmente es desbordada por la cantidad de demandas, y ese desborde literalmente hace sucumbir todo tipo de cuestiones como la legitimidad, que se pone en jaque a cada rato, el respeto, los límites, ¿no? Es cuando te ves literalmente superado por todo y pareciera ser que estás en una caída donde la noticia es saber cuánto más caes día a día. No creo que Argentina esté en esa situación, incluso aún frente a los problemas económicos gravísimos, frente a las consecuencias sociales gigantes realmente. No está todavía en la categoría de crisis del punto de vista agudo, quizás sí en la necesidad de atender a la problemática social específicamente, ¿no? Pero fijémonos que particularmente, aún con lo grave que resulta la gestión del COVID, no ha habido situaciones de un colapso agravado en todo el país desde el punto de vista sanitario, sino tan solo focos de desborde muy puntuales y además, por suerte, relativamente pocos, ¿no? Así que la crisis tiene mucho de subjetividad, tiene mucho de contexto, pero básicamente implica una parálisis, implica un desborde, implica la pérdida de identidad, implica la pérdida de legitimidad, y me parece que aún con tensiones súper ideológicas además, ¿sí? Me parece que todavía Argentina no transita esa situación. Más allá de que, insisto, la economía sí es una situación estructural y el efecto social. Bueno, la verdad, te agradezco muchísimo, Mario, por tu tiempo, te agradezco mucho por tu buena predisposición y por todos tus análisis. No, por favor, agradecido yo, un gusto enorme charlar con ustedes, y además gracias por el apoyo al libro, porque ha significado un esfuerzo gigante, además inter o multidisciplinario, y espero que lo puedan gozar. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Dale, saludos grandes. Pasó entonces por Café Internacional Mario Riorda, quien es, como bien les había comentado al inicio, licenciado en Ciencias Políticas, magíster, está haciendo su doctorado, tiene la verdad una larga trayectoria en la comunicación política y en la ciencia política. Le agradecemos muchísimo su participación en este programa. Nos vamos a un corte muy breve y ya seguimos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Volvemos con el último bloque de Café Internacional para ya meternos en un on demand súper interesante. Así que antes de arrancar voy a aprovechar para decirles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter en Café Radio FM, nos encuentran en Instagram en Café Internacional y en Facebook Café Internacional CIEP. Ahí nos pueden comentar si les gusta la recomendación, darnos alguna sugerencia o también dejarnos sus comentarios o likes.
arranquemos nomás. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy les traje una serie, una ficción danesa Sí. que se llama Borgen o Borgen. La pronunciación ahí no... Bueno, ¿Por dónde se ve? se ve por Netflix. Es Bien. una serie que es considerada actualmente por la crítica internacional como una de las mejores series de trama política. La misma es creación de un guionista danés, Adam Price, y protagonizada por una actriz danesa que se apellida Knudsen. Ujú. Si bien esta actriz era conocida ya en la pantalla danesa por su participación Claro. en cines, en novelas o mismo en el teatro, con Borgen es cuando sale al reconocimiento internacional. Claro. Esta serie también Sí, como La Casa de Papel, que era un Claro. artista muy conocido en España y su renombre pasó a partir de Netflix. Sí. Esta serie se estrenó por primera vez en 2010 en la televisión danesa y Netflix la incorpora en su plataforma en el año 2012. Actualmente hay 3 temporadas con 30 capítulos en total y se dicen que están negociando por una 4ª temporada que se estrenaría en el año 2022. Bien. Es una serie, como dije en un comienzo, una serie política, entonces hay una trama, temas de medios de comunicación, cuestiones de poder, cuestiones políticas, que si bien son ficticias, en cierta medida emulan lo que acontece en la realidad. Claro. Sí, sin dudas. Bueno. Sin dudas. Esta serie narra narra cómo Brigitte Nyborg o Ujú. Nyborg, Sí, la que va a ser primer actriz, ministra. Esta actriz que como primer ministra, que en realidad en un principio tenía como máxima aspiración sacar la mayor cantidad de votos para que sus diputados puedan ingresar en el Parlamento con algunas de las coaliciones. Claro, porque vale la Sí. aclaración de que Dinamarca tiene un sistema parlamentario. Sí, Entonces, lo que se juega es cuántos bancos, claro, Sí, cuántas cuántos- sillas parlamentarias vos tenés, porque de ahí se conforman las coaliciones que ponen al primer ministro. a los Y que ministros. permita una gobernabilidad, digamos, Claro. Totalmente. mayor. Bueno, pero esta mujer que era la líder de un partido moderado, pequeño en Dinamarca, por una serie de acontecimientos, específicamente a partir de un escándalo político de corrupción que liga al primer ministro, termina asumiendo como la primera mujer primer ministra en Dinamarca. Entonces, Bien. a lo largo de los capítulos se pueden ver no solo cómo este ascenso político, este triunfo de esta mujer, que no se lo esperaba claramente en la política, como primer ministra, cómo tiene consecuencias, cómo impacta de manera negativa en su vida personal. Sin dudas. Corrupción en Dinamarca. Me atrevo Sí. a decir que debe ser uno de los países con menor corrupción, va por la característica, digamos, de ser De los países nórdicos, claro. Sí. Los índices de corrupción más bajos. Sí, aparte Mundo. lo que le acusan es la compra de unas carteritas. Sí. Tra- No quería hacer spoiler, pero sí, en realidad el caso Claro. del escándalo... Millones de dólares, no llegamos ni a el millones. No, Claro. el escándalo de corrupción en la serie por la cual sacan a este primer ministro es porque compró con la tarjeta de crédito del gobierno una cartera a su mujer. O sea, y Claro. a partir de eso empieza todo un escándalo. También lo que tiene interesante es que toca temas que son vigentes o temas actuales de la realidad, como cuestiones de refugiados, o mismo hablan de el rol de la mujer en la política. También se puede ver cómo no sé, en un capítulo también hablan sobre la reforma del sistema de salud. O sea, juegan con temas que pueden encontrarse en la actualidad. Sin duda, sí. Y lo que yo creo que también es interesante para ver esta serie es entender cómo es la realidad, cómo es la política en Dinamarca. No sé si ustedes sabían, pero Borgen es el nombre coloquial que se le da al palacio de Christiansborg, que es sede Claro. de los 3 poderes del Estado danés, del Tribunal Supremo, del Parlamento y de la oficina del primer ministro. Y como bien vos dijiste, Dinamarca se caracteriza por tener una monarquía parlamentaria. ¿Cuál es la diferencia? Que los ciudadanos no van a votar para elegir al primer ministro o el presidente. Lo que van a votar es cómo va a estar conformado el Parlamento, y el Parlamento es quien va a nombrar al primer ministro. Es decir, el partido que más votos saca, o por medio de formar coaliciones, va a elegir Claro. quién va a ser el primer ministro, con quiénes van a tener los ministerios. Y como vos también decías, un dato que traje de color es que Dinamarca, según una ONG Transparencia Internacional, comparte el podio con Nueva Zelanda como los países más transparentes a nivel mundial. Eso era unos O aburridos. sea, peleando cabeza a cabeza Con Nueva Zelanda, con Nueva Zelanda Sí, se sí. encuentra como uno de los países con más transparencia a nivel internacional. Yo creo que a mí lo que me gusta de la serie, esto que vos decías de cómo, digamos, la vida profesional y la vida política y la vida familiar en la primer ministra se tocan, y esto también me hace acordar al diablo viste a la moda, viste esa frase de cuanto mejor te vaya,
peor te va a ir en la vida política. Cuando te pelees con tu novio necesitas un ascenso. Bueno, capítulo a capítulo, la manera, y en esto creo que lo traigo a colación para revisar cómo las mujeres estamos repensando nuestro rol en el hogar y cómo se nos pide un rol y cuáles son los pactos que ella establece con su pareja, y independientemente si después esos pactos funcionan o no. Pero quiero decir, trae todo un tema de vida personal, vida profesional, que creo que cualquiera de nosotras se lo está preguntando para sí misma. Pero además de eso, a mí lo que la serie me gusta mucho es que esto, para mí se ve la serie y se lee Maquiavelo a la misma vez. Porque hay un juego muy grande dentro de la primer ministra de los valores y los principios con los cuales ella no quiere claudicar y después gestionar un país. Entonces, esta pregunta que nos hacíamos cuando leíamos los primeros escritos de Maquiavelo de ¿debe ser el gobernante bueno o debe ser un gobernante eficiente? Sí. Creo que es un punto que toca la serie todo el tiempo y que se ve desde su desenlace. Digamos, ella termina quedando porque no quiere entregar estas cosas de corrupción de una manera grotesca. Pero bueno, creo que eso es un punto muy interesante y también trae, como vos bien decías, de cómo se juega la política danesa, porque hay temas que le importan a los daneses que a nosotros no nos importarían nunca en la vida. El tema de pobreza casi ni se toca, básicamente. Claro. Bueno, y es muy raro cuáles son los partidos. Se va desenvolviendo de una manera desde lo simple, se va como abriendo la serie y va abriendo líneas de discusión y de pensamiento, porque el que vos pensás que va a ser por ahí el de más derecha, termina haciéndole las preguntas al que debería ser el de más de izquierda por cómo vive la gente más pobre, por ejemplo. Y lo que sí creo que el rol de los medios de comunicación es tremendo cómo lo visualizan y cómo uno, y esto creo que tiene que ver con todos los poderes, ¿no es cierto? Pero cómo uno piensa siempre que los medios actúan como un cuarto poder y en el fondo los llaman a las entrevistas cuando es necesario, hay todo un entramado atrás. Y también cuando avanza la serie creo que sufren de estas modificaciones que las redes sociales nos están obligando a todos a transformarnos y cómo eso interpela un medio serio de comunicación, pero como es el TV1, que es el medio nacional, que habla de política sin la banalización. Y digamos, nosotros hemos discutido mucho en este programa cómo hablar de política de una manera seria y que no implique un show, a pesar de que eso impacte en que nos vea nuestras mamás, los abuelos, eso. Pero digo, nosotros siempre decíamos, ojalá nos pasara algún invitado, nos pegara una cachetada, que nos volviéramos viral, pero después uno dice, eso no es el contenido que uno quiere mostrar o el tipo de discusión que uno quiere llevar a la mesa. Todos esos dilemas que lo vemos en la primer ministra también lo podemos ver en los medios y a mí eso me pareció muy, muy compleja la escena. Y en lo que hace por ahí a premiaciones y demás, ¿fue reconocida? Sí, tiene premiaciones a nivel internacional. Por ejemplo, estuvo nominada como Mejor Actriz en los Emmys Internacional y a su vez también tiene nominaciones en los premios Roberts, que son premios de la Academia Danesa. Y otro dato que a mí me pareció súper interesante es que esta serie, que se estrenó en el año 2010 en la televisión danesa, muestra cómo la primera mujer primer ministra de Dinamarca, en la realidad, en 2011, es que asume la primera mujer primer ministra de Dinamarca, que se llama Helen Thorning-Schmidt, un nombre danés. Un nombre danés, que era líder del Partido Socialdemócrata y que estuvo en el poder desde 2011 hasta el 2015. Y cuando ella asume el poder, la BBC sacó un titular que dice: sube Hacienda a la mujer que prometía más inmigrantes y más impuestos, porque ella en su campaña lo que prometía era aumentar el gasto público y en cierta medida humanizar las leyes que tenía en Dinamarca contra los inmigrantes. Tal cual. Me pareció súper interesante. Claro, como es la realidad. Claro, como un año después esto realmente, sube la primer mujer ministra. Bueno, a mí me quedó ahí dando vuelta una preguntita, yo le voy a tirar sobre la mesa y le vamos a discutir. Yo no la vi claramente la serie, pero me llegaron comentarios cruzados de que tiene alguna especie, digamos, de
codiada con alguna especie de gobierno peronista o con alguna tradición peronista argentina. Claro. No sé si ustedes lo han visto en la serie, si eso es real. A ver, primero habría que definir qué es ser peronismo. ¿Qué es el peronismo? Cosa muy... ¿Cómo gestiona el peronismo? Sí, lo que creo que tiene es una inmensa capacidad de negociación. Y... ¿Negociación en tanto readaptación del partido a un contexto o negociación con el en otro? timing, Bien. en la manera en que, digamos, si uno piensa... Ahora, vamos a suponer que peronismo entendemos también el kirchnerismo y que establecemos esa base. Considerando eso, yo imagino las negociaciones que tuvo Guzmán hace un tiempo por Zoom con los accionistas y la podría imaginar tranquilamente a Birgit haciendo ese tipo de negociación. Ahora, me parece a mí que los argentinos tenemos digamos, queremos mostrar que siempre pudimos hacer todo. Y en este sentido, cualquiera que haya sido un estratega como consideraciones aparte, pero como sin dudas lo fue Perón, lo vemos en cualquier lado. Claro. En donde yo te diría que no hay peronismo, en que es un sistema parlamentario, y a partir de ahí las negociaciones son otras. Sí creo que en la manera de toda la puja con los medios, eso se ve. Sí creo que en esta capacidad de gobierno, o sea, la mina tiene capacidad de gobierno y de resolver, y cuando se le está yendo de las manos, se mete en Afganistán, y cuando se le está yendo de las manos, se mete en Medio Oriente, y tiene esa capacidad de encauzar la lucha política. Y también puede estar, yo lo pienso, ¿no? Dado por un fuerte personalismo. No vi la serie, repito. Yo no sé si hay... Es difícil en un parlamentarismo. Sí, a ella en un momento la acusan. Más allá del sistema parlamentario. Claro. Si hay un fuerte personalismo o como bajando impronta de lo que es su personalidad y digamos, sus lineamientos en la política danesa. Eso se puede ver en el primer debate, que se Sí. da cuando la llaman a ella para decir, bueno, vos vas a ser la representante del partido para primer ministra. Eso Claro. se puede ver en este debate que da fuera de línea, que se sale de lo que tenía el discurso, que tenía planeado hacer se puede ver eso en el primer Claro. capítulo. Pero bueno, creo que también, sí, con esta lógica podríamos decir que uno ve mucho de Vargas en la serie, Sí. o que uno ve mucho de otros líderes que Carisma. tuvieron Es que claramente tal cual. dentro de un parlamentarismo, un liderazgo como el que se da en una democracia donde el ejecutivo Presidencialista, tiene más peso, claro. es imposible. Es diferente, es claro, diferente. pero es imposible al estilo que lo concebimos o lo pensamos desde nuestra Sistema tradición de... Claro, Sí, tal todo cual. sistema. Así que bueno, un poco de peronismo siempre hay en la buena política. Pero digo, no sé si podemos hacer, sí en esta capacidad de gestión y de negociación, pero no sé si después se puede ver tal cual por estas grandes distancias y por esto de cómo se compone la sociedad, de cuál, digamos, si uno piensa en el peronismo no se piensa sin movilización social y acá no hay nada. Nunca se ve una marcha, nunca se ve nada en ese sentido. Entonces, bueno, es como hay algunas cosas que balancear para decir que sí o sí. Ahora, en esta manera de presentarse, creo que sí. No sé, Flor, ¿vos qué decís? Puede ser. Bueno, ¿algo más o estamos? No, ya ¿Vos qué está. te parece? Creo que Las recomiendo. Sí, creo que la Las serie hay que recomiendo. verla. no es muy larga. Los vos capítulos, o sea, los capítulos son largos, duran entre 45 minutos y Sí. una Pero hora. son pocos capítulos 30 por capítulos en total. Sí, Las tres no, uno temporadas. se sienta y lo ve. Es viable. Pero por noche en un mes la tenés. Claro. Voy a empezar, me prometo que la voy a empezar. Bueno, muchas gracias, chicas, a las dos, y muchas gracias, Florencia, por tus comentarios. No, de me nada. gustó mucho la recomendación. Bueno, nosotros nos despedimos. Esto fue Café Internacional. Arrancamos con un panorama bastante amplio, con un poco de Asia, un poco de Argentina. Después seguimos por América Latina y sus crisis. Aprendimos que no siempre estamos en crisis, aunque así lo sintamos. Y terminamos con una recomendación que me encantó para ir a los países nórdicos. No pueden decir que este no ha sido un programa internacional. Por última vez les digo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional, y en Facebook, Café Internacional CIEP. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a
que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.